Buenos días, iglesia. Espero que estén siendo bendecidos, fortalecidos en este día tan fresco, en esta mañana tan fresca que amaneció hoy sábado. Y quiero que continuemos. Vamos a mirar si podemos avanzar un poquito más referente a la guía, el estudio que estamos llevando a cabo acerca del Espíritu Santo. Y hoy vamos a mirar el Espíritu Santo con relación a Jesucristo, que ya es el capítulo número 7. Y hemos estado aprendiendo algunas cosas o mirando algunas cosas desde el inicio, desde el nacimiento o un poco más antes, ¿no?, del nacimiento de Cristo. Y hemos mirado cómo el Espíritu Santo fue el agente que estuvo encargado del nacimiento virginal. Él estuvo engendrándolo dentro del vientre de María. Y cómo es que el Espíritu Santo pues estuvo haciendo una obra de una manera sorprendente, el estar creando, ¿no?, una obra tan maravillosa, crear aquel cuerpo humano donde iba a estar el Hijo de Dios, la divinidad, ¿okay?, en ese cuerpo. Entonces algo sorprendente donde el Espíritu Santo viene sobre María, aunado con el poder del Altísimo, y hace esa obra tan maravillosa, llevando a cabo el plan de Dios, ¿no? Porque también miramos que Dios mismo dice la palabra que no estaba, bueno, pues que ya no recibía, dice, sacrificio y ofrenda. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más, dice, me preparaste cuerpo. Entonces había ya un plan divino, ya había un plan en el cual Dios iba a realizar las cosas para llevarse a cabo, pues lo que era sombra y figura, ¿no? Sombra y símbolo en el Antiguo Testamento a lo que Dios le había dado a Moisés, y que vino a ser digamos, el cordero, ¿no? Porque antes era el cordero en animales, pero ahora iba a ser el cordero directamente de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor pues preparó todo esto. Entonces hemos estado mirando eso, el resultado del nacimiento virginal, okay, cómo fue encarnado, okay, una divinidad que siempre ha existido, siempre existirá, el Hijo de Dios dentro del cuerpo humano, de un cuerpo humano donde ese cuerpo humano pues tenía toda la naturaleza y todos los recursos que pues tiene un cuerpo humano, ¿no? Y ahí estaba que la divinidad dentro del cuerpo humano. Por eso también miramos que se dice de Jesucristo Emmanuel, que esto es Dios con nosotros. Entonces esto es algo fascinante, ¿no? Pues entonces miramos todo esto, entramos ya a lo que es el Espíritu Santo en la vida de Cristo, como el Espíritu Santo, cuando ya el Señor llega a su edad adulta y viene ya ahora la manifestación del Espíritu Santo a través de él en su ministerio, porque aprendimos que el Espíritu Santo vino sobre él, se impuso, tomó control, tomó gobierno sobre aquel cuerpo que estaba ocupando la divinidad, el Hijo de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo, y no solamente eso, sino que lo unge para, ¿okay? Lo estudiamos, que cuando el Espíritu de Dios viene sobre de ti, te cubre, toma dominio, y entonces viene la unción que te da destino, te da propósito. Entonces miramos esto, y prácticamente aquí nos quedamos en este punto donde el ungimiento tuvo entonces, por lo tanto, las siguientes características en relación a la vida y el ministerio de Cristo. Y vamos a mirar esas características de este ungimiento que el Espíritu Santo soltó sobre la vida de Jesús, cuál es el ungimiento que todos nosotros también necesitamos. Es el ejemplo a seguir, porque ejemplo nos ha
dado. Ejemplo nos ha dado para que nosotros sigamos sus pisadas, dice la Escritura. Entonces esto nos va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces entendamos primero, número uno, que el ungimiento de Jesús de Nazaret sirvió para destacarlo como el Mesías. Sabemos bien que en el tiempo de Jesús ya había muchos Cristos, ya había muchos profetas falsos, ya había manifestaciones, digamos, de personajes que engañaban al pueblo. Esto lo podemos leer y respaldar en el libro de los Hechos. Entonces tenía que venir lo genuino, para que entonces se cumpliera lo que el pueblo judío estaba esperando, aunque no vino de la manera que ellos lo estaban esperando, ¿no? Entonces, pero tenía que cumplirse la profecía de Isaías, que nos habla y nos dice: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces empieza a hablar acerca del Mesías que habría de venir. Entonces el ungimiento de Jesús de Nazaret sirvió para destacarlo como el Mesías. Entonces eso es algo que ya desde aquí nos empieza a hablar, ¿no?, a cada uno de nosotros como creyentes, porque el ungimiento de Dios sobre nuestras vidas, esto nos hace notar la diferencia entre el verdadero creyente y el falso, ¿no? El simpatizante, el que solamente es un espectador, el que le gusta o de alguna manera está acostumbrado, pero su comportamiento fuera de una congregación, fuera del grupo de iglesia, de hermanos, pues su comportamiento es diferente, ¿no? Y entonces se mezcla con el mundo, su vida no es consagrada, no es íntegra delante de Dios, y pues entonces hay mucho falso, ¿no? Malos testimonios que nosotros podemos decir, malos testimonios, malos cristianos, pero también hay genuinos. Hay cristianos genuinos que donde quiera que están se paran por la verdad y no les da vergüenza ni temor decir lo que son en Dios y mantienen su vida íntegra. No importa que la gente a veces se burle o quizás la gente piense que se desaprovechan oportunidades, buenas o malas. El genuino mantiene su lealtad, su compromiso, su vida en santidad, en justicia delante de Dios. Pero todo esto es porque hay un ungimiento sobre su vida. Entonces esto es lo que hay que resaltar. Vamos a mirar algunos ejemplos, ¿no? En este caso, como Pedro, que se refiere a este hecho, la oración que pronuncia después de la primera persecución que viene sobre los discípulos. En Hechos capítulo 4, verso 27, pues nos habla y nos dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, dice, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces Pedro empieza a decir: este es el santo Hijo de Dios, a quien ungiste. Entonces podría haberse alguno más llamado Jesús, o podría haberse declarado el Mesías, pero hubo una diferencia aquí. La diferencia Pedro la dice: tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Entonces el ungimiento que vino sobre Jesús hace la diferencia a todo lo falso. También el escritor de la carta a los hebreos se refiere también al hecho de que el ungimiento de Jesús tenía el efecto de señalarlo como el elegido. Hebreos capítulo 1, verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces Hebreos empieza también a describir lo genuino, que era Jesús, el Hijo de Dios, y destaca algunas áreas, ¿no? Número uno, amaste la justicia, aborreciste la maldad, por lo cual te ungió Dios. Entonces el Señor Jesucristo también tenía que tomar decisiones personales, ¿sí? Personales en cuanto a amar la justicia y en cuanto a aborrecer la verdad. Entonces él hace esto, y entonces
viene el ungimiento de Dios. Entonces también es para nosotros, digámoslo de la misma manera. También hay decisiones que nosotros vamos a tomar en lo personal. O sea, no viene porque nosotros ya pertenecemos a Dios simplemente y tiene que venir por automático o como si Dios estuviera obligado en cierta manera a hacerlo. No, hay decisiones que nosotros debemos de tomar recordando de que Dios pues no trabaja solo, Dios trabaja aunado con nosotros, hace una mancuerna con nosotros. Aún Jesucristo habló de un yugo, de llevarlo aunado con Él. Entonces esto es algo que debemos de entender, de que son decisiones: amar la justicia, hacer las cosas correctas, hacer las cosas justas, aborrecer la maldad, aborrecer el pecado, la tentación, las cosas que son incorrectas. Entonces nosotros vamos tomando decisiones. Entonces en esas decisiones que nosotros vamos tomando, pues gracias al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras vidas, entonces esto nos lleva al siguiente punto, al siguiente nivel, que es el ungimiento. Dice, por lo cual te ungió Dios. Entonces hay razones, ¿no? Digamos en esta manera, hay causas por qué una persona es ungida. Ok, entonces entendamos esto, pues que hay características, pues, ¿sí me entiende? En relación a la vida del ministerio de Jesús, acerca del ungimiento. Punto número 2. El acto de ungir a Jesús le dio el poder necesario para cumplir su misión profética. Esto es algo muy interesante, porque ya hay una misión profética. ¿Qué es una misión profética? Una misión profética es algo que ya se dijo de antemano y que Dios ya declaró sobre cada uno de nosotros. Es una misión profética, nosotros somos comisionados por Dios, y eso ya establecido, eso se llama una misión profética. A lo cual, pues, el apóstol Pablo también nos habló acerca de esto, de que el Espíritu de Dios a cada uno repartió dones como Él quiso. Entonces quiere decir que tenemos una función específica, cada uno de nosotros. Esto me hace recordar igual al ministerio de David, como David fue ungido 3 veces, como David fue llevado, y él sin saberlo. ¿Por qué? Porque David estaba cuidando el rebaño, cuidando las ovejas de su padre, estaba siendo tomado en poco, menospreciado por sus hermanos, quizás por su familia entera, tanto su padre, entonces estaba él allá. Él no sabía nada, él no sabía nada, pero resulta que Dios viene al profeta Samuel y le dice, llena tu cuerno de aceite y vete a la casa de Isaí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque me he encontrado, porque ya tengo, porque ya he elegido. Entonces está Dios diciéndole al profeta Samuel que ya de antemano él ya lo había pronunciado, lo había profetizado, lo había declarado, de un rey, dice, conforme mi corazón. Pero mientras David no sabía nada. David ni siquiera yo creo que conocía personalmente a Samuel. Quizás sí lo había oído por la fama, porque era el profeta en su tiempo, en el cual a Dios lo respaldaba, que no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces era algo sorprendente que era conocido. Entonces, sin saberlo David, ya había una misión profética dicha sobre él. Entonces esto es algo que debemos de entender, porque de igual nosotros, cada uno de nosotros hay que entender de que no llegamos a la voluntad de Dios por nosotros mismos. Jesús dijo, nadie viene a mí sino es por el Padre que le trae. Y a sus propios discípulos les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Y los he puesto para que lleve fruto, y fruto y que permanezca. Entonces, habla de una misión profética, que hay sobre cada uno de nosotros que hemos respondido a ese llamado. Entonces, para realizar esa misión profética que ya fue dicha para nosotros,
Necesitamos el Espíritu Santo sobre nuestras vidas para ese cumplimiento, y que el Espíritu Santo suelte la unción de Dios sobre nuestras vidas, que la unción de Dios caiga sobre nuestras vidas para poderla cumplir. ¿Okay? Por eso es que se ungían a los sacerdotes que iban a retomar el ministerio, se ungían a los levitas, se ungían aún los instrumentos que se ocupaban para el servicio en el templo, ¿okay? O en el tabernáculo. ¿Okay? Se ungía a los que iban a ser jueces, reyes. Entonces se ungía. Entonces tiene que venir una unción, un ungimiento. Entonces, entendiendo esto, entonces el acto de ungir a Jesús le dio el poder necesario para cumplir su misión profética. ¿Queremos nosotros el poder necesario para cumplir la voluntad de Dios específica en cada uno de nosotros? Necesitamos que el Espíritu Santo unja nuestras vidas para poder nosotros tener el poder necesario. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. Ahora, Lucas capítulo 4, verso 18, ya hemos estudiado este verso, pero reafirma, ¿okay? Esto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, aquí viene esta palabra, para dar buenas nuevas a los pobres. Se me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Entonces, el ungimiento soltaba ciertas características, divinas, sobrenaturales sobre la vida de esa persona. Él le daba una capacidad sobrenatural, y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos una capacidad sobrenatural para que nosotros podamos cumplir con esa misión profética que ya se ha dicho para nosotros. Podemos recordar aún el profeta Jeremías, también, donde Dios viene y le dice, desde antes que nacieses te conocí, desde antes que fueses formado te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces ya había una misión profética sobre Jeremías, donde Jeremías se rehúsa porque él sabe o siente que no tiene la capacidad suficiente. Por eso él dice, no, dice, yo soy un niño, soy inexperto, soy inmaduro. Dice, yo no lo puedo retomar. Y el Señor le dice, no digas soy un niño, porque vas a ir a donde yo te mande y vas a decir lo que yo te diga. Y el Señor le empieza a dar todo el respaldo, ¿no? Y también le asegura su propia presencia, que no es otra cosa sino el Espíritu de Dios ahí en la vida de Jeremías. Entonces podemos darnos cuenta de esto. Entonces esto es muy importante, para nosotros comprenderlo. Hay una misión profética para cada uno de nosotros. Siguiente punto entonces que vamos a mirar es que Pedro también relacionó el ungimiento de Jesús con su ministerio de hacer el bien. En Hechos capítulo 10, verso 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Pedro empieza a señalar el motivo del ungimiento, pues que había venido a través del Espíritu Santo y del poder también que se soltó sobre él, sobre Jesús. Entonces esto nos habla pues de que nosotros también lo necesitamos. Si Jesús lo necesitó, siendo el Hijo de Dios, siendo un ser divino, ¿cuánto más nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo y de poder sobre nuestras vidas para poder hacer el bien y sanar a todos los oprimidos por el diablo? ¿Por qué? Porque el ungimiento, el Espíritu Santo que desata el poder, nos hace comprender la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces no hay rival alguno para con Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero Dios no lo hace solo, Dios lo hace a través de su pueblo, o sea, a través de cada uno de nosotros como creyentes, hijos e hijas de Dios. Entonces el Espíritu Santo quiere hacerlo a través de nosotros. Entonces quiere ungir nuestras vidas para nosotros poder hacer el bien. Ahora,
El bien aquí se refiere a toda clase, ¿ok? Sanando, restaurando, fortaleciendo, ¿ok? Las personas, pero también nos habla de sanando, ¿no? Y sanidad, dice, sanando a los oprimidos, personas que están oprimidas por el diablo. Hay una opresión en el alma, en el espíritu, en la persona. Entonces, el Señor, Dios nos utiliza a cada uno de nosotros, ¿ok? Para hacerlo. ¿A través de qué? No que seamos especiales, sino por lo que ha venido a nuestras vidas, el Espíritu Santo que nos unge y nos da el poder, la capacidad para poder hacer el bien. Ahora, el bien también, pues el bien también no lo hacemos nosotros por naturaleza misma. Nosotros hacemos las cosas que nos convienen. Y muchas cosas que a nosotros nos convienen no son el bien de Dios. Entonces, ¿cómo hacer el bien cuando a veces nosotros nos sentimos que estamos perdiendo? ¿Cómo hacer el bien cuando a veces vamos a ser afectados? Cuando a veces tenemos que quebrantarnos, o sea, humillarnos. ¿Cómo hacer el bien? Entonces, muchas veces nosotros por naturaleza no lo hacemos. Entonces, necesitamos el Espíritu de Dios que nos unja y con poder para poder hacer el bien. El bien que le agrada a Dios, no el bien que nos agrada a nosotros. Entonces, es otro asunto, ¿no? Que vamos a mirar después, ¿ok? Entonces entendemos en este punto que Cristo estaba lleno del Espíritu. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, y esto es muy importante porque hay dos referencias específicas al hecho de que el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Y vamos a mirar, estas son una en Lucas capítulo 4, verso 1, donde nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, es algo interesante porque esta descripción sucede después del bautismo en agua, ¿ok? Entonces, después del bautismo en agua, nosotros sabemos el acontecimiento en el bautismo en agua, lo que sucedió. Entonces, él sale del bautismo, entonces ya se marca esta característica, esta referencia específica: Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, es algo que nosotros debemos de entender, porque por todo lo que sucedió, ¿ok? Por todo lo que sucedió. Ahora, quiero recordar algo, no significa, ¿okay? Porque aquí hay dos cosas. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, somos candidatos a, ¿ok? Somos candidatos a ser llenos del Espíritu Santo, pero no significa que sea una regla establecida. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, siendo que él como judío, pues él dijo claramente a Cornelio como gentil, gente que no es judía, él le dijo a ellos así de una manera pues muy soberbia, se podría sentir: ustedes saben, dice, cuánto es abominable para nosotros, o sea, para un judío, estar en la casa de un gentil, ¿ok? Entonces, él va con esa expectación, pero él entiende la revelación de Dios, y donde dice él: pero Dios me ha mostrado que no llame inmundo, todavía usando esas palabras muy respectivas, ¿no? Que no llame inmundo a lo que él ha limpiado. Entonces entra a la casa de Cornelio, y ahí se da una serie de situaciones, y él les empieza a compartir el mensaje. Cuando les comparte el mensaje, dice, no terminó el mensaje cuando viene el Espíritu Santo y cae sobre ellos. Ellos no habían sido bautizados, ¿ok? Ellos no habían sido bautizados. Entonces aún Pedro dijo: pues ahora, ¿quién impide que ellos sean bautizados en agua? Entonces, no es la regla en sí de que tengas que ser bautizado en agua para ser lleno del Espíritu Santo, pero sí es la obediencia que se debe de seguir para nosotros ser candidatos a ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, son cosas que debemos a nosotros aclarar, ¿no? Entonces, entendiendo lo que le sucedió a Jesús, él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, siendo Jesús nuestro ejemplo, ¿okay? Nuestro modelo a seguir, entonces nosotros no debemos de estar ni a la mitad, ni a 3/4, ni más o menos llenos, no.
creo que nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno es pleres. La palabra pleres del griego nos hace a nosotros notar completo. ¿Okay? Necesitamos estar completos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, completo significa que abarque todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, esta es nuestra búsqueda, este es nuestro propósito. ¿Okay? Esto es la libertad que tenemos que dar al Espíritu Santo. ¿Okay? Llenos, completos. ¿Okay? Que Él tenga el control en todas las áreas de nuestras vidas. Pleres, lleno. ¿Okay? Bueno, también el siguiente punto que podemos encontrar, o la siguiente escritura, es San Juan capítulo 3, verso 34, donde dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Okay? Entonces, el Espíritu de Dios es interesante porque nos habla que el Espíritu de Dios no viene por una pequeñez, no viene por medidas, 3/4, medio. No. El Espíritu de Dios no viene. Dice, porque al que Dios envió, hablando de Jesucristo, la palabra de Dios habla. Dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces nos habla que Él estaba completo, Él estaba lleno. Por lo tanto, la palabra que Él hablaba era una palabra de Dios. ¿Okay? Entonces es algo. Entonces, si bien podemos entender, si bien ninguna de estas dos referencias afirma específicamente que Cristo fue lleno del Espíritu desde el momento de su concepción, o sea, en el nacimiento, se trata de un hecho que puede deducirse de la profecía, pues, del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Entonces, es algo que nosotros podemos entender, ¿no? De que el Espíritu de Dios no necesariamente se especifica, ¿no? Que desde su nacimiento, pero en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento sí hace referencia a esto, ¿no? Isaías capítulo 11 y verso 2. Ahora, bueno, antes de leer esta escritura quiero aclararle algo. El Espíritu de Dios sí puede moverse desde antes del nacimiento en una persona, o sea, en el vientre de la madre, porque recordándolo ahorita podemos mencionar a Juan, el primo del Señor Jesucristo, ¿okay? Donde cuando viene María y le dice de la revelación que ha recibido del ángel, ¿no? Y cómo ha sido elegida, dice que su tía Elizabeth, ¿okay? Dice que cuando escuchó aquella revelación, Juan, su bebé en el vientre, dice que fue movido, se conmovió, dice, ¿ok? Y por el Espíritu Santo. Entonces pudo sentirlo, ¿ok? Aquel bebé en el vientre de la madre. Entonces es algo interesante. ¿Ok? Pero hablando de Jesús, en Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Ok? Entonces, y viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando viene el reposar del Espíritu de Jehová sobre él, entonces destaca cualidades: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí nos habla de una manera completa, llena del Espíritu Santo en la vida de Jesús, la cual nosotros debemos de tener. Debemos de tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios en nuestras vidas nos va a dar espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Entonces, eso es lo que hace cuando el Espíritu de Dios viene de una manera completa, ¿ok? A llenar nuestras vidas. Ahora, en Isaías capítulo 42, verso 1, dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, habla de lo que el Espíritu de Dios iba a estar completamente sobre Jesucristo. ¿Ok?
Entonces, versículos como los que se mencionan, ok, entonces implican que el ser lleno del Espíritu fue una experiencia permanente en Jesús como el Mesías. Y esto no puede sino significar que lo fue desde su nacimiento. ¿Ok? Desde su nacimiento, porque el Espíritu Santo fue quien lo engendró. ¿Ok? Ya lo miramos en el vientre de María, entonces ahí estaba envuelto el Espíritu Santo. Y también pues durante su crecimiento, porque también la Biblia nos marca que él crecía en sabiduría, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Ok, entonces podemos darnos cuenta de esto. Quiero que toquemos un punto más, ok, antes de finalizar aquí, ok, que Cristo fue sellado con el Espíritu Santo. Cristo fue sellado con el Espíritu Santo y es algo que nosotros necesitamos, okay, entender, porque nos habla de lo que ha sucedido en nosotros, que ya lo explicaremos más como ya lo hemos hecho. Cristo mismo declaró esta palabra. En San Juan, capítulo 6, verso 27, dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Okay? Esto es importante. Entonces Cristo fue sellado con el Espíritu Santo y Cristo mismo lo está declarando, que viene un sello, ¿no? Porque a este señaló. La palabra señalar es la palabra sfragizo del griego y significa sellar. Entonces, porque a este selló Dios el Padre, o a este señaló Dios el Padre. ¿Ok? Entonces, el Señor que nos hace esta recomendación: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nos habla y nos dice cómo nosotros, pues, nos enfocamos mucho en el trabajo literal, físico, terrenal. Nos gusta, pues, vestir bien, comer bien, que también sabemos bien que el dinero, pues ahorita es lo que se mueve el mundo y para todos sirve en este mundo, ¿ok? El dinero. Entonces de repente nos enfocamos en las cosas materiales, ¿no? Entonces, y ese es nuestra, ahí soltamos nuestra energía, soltamos nuestro interés, soltamos nuestra preocupación, soltamos nuestra prioridad, ¿okay? Soltamos nuestro tiempo, sacrificamos familia, sacrificamos tantas cosas. ¿Por qué? Por el dinero, ¿okay? Por el trabajo, ¿okay? Porque al final de cuentas eso es lo que queremos conseguir, un bien. Pero el Señor dice, está bien, háganlo. Pero Él nos recomienda, dice, pero no por la comida que perece. Entonces, sabemos bien que cuando empezamos a entender la palabra comida, ¿okay? La comida, pues sabemos bien que es que nos nutre, que nos fortalece, que nos satisface, es cumplir un deseo. ¿Okay? Entonces, nos habla en muchos sentidos la palabra comida, ¿no? Entonces dice, trabajad, hazlo, pero no por la comida que perece. O sea, tenemos que enfocarnos en las cosas, ¿ok? Que ya destinados por Dios estamos para cumplir, o que debemos de hacer o debemos de trabajar. Por eso dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, la cual el Hijo del Hombre os dará, ¿ok? Es interesante cuando Él dice, el Hijo del Hombre os dará, ¿ok? Porque a este señaló o este selló el Padre. Entonces, nosotros fuimos sellados para un propósito. Fuimos marcados, somos señal para un propósito, para un destino, ¿okay? Y no es nuestro fin aquí en la tierra, sino en las cosas eternas. Entonces fuiste sellado, fuimos sellados, fuimos marcados por Dios para un propósito de satisfacer las cosas eternas, ¿okay? Entonces Cristo para eso fue señalado o fue sellado. Entonces esta palabra señalar, entonces ya lo dijimos, significa sellar. El sello pues era la marca de su origen celestial
y la prueba de su carácter como hijo de Dios. Entonces ese es el sello. Entonces sobre él y también sobre nuestras vidas, ¿no? Que nosotros cuando somos sellados también esto nos habla de propiedad de Dios y también para Dios, ¿ok? Entonces el siguiente punto, y quiero finalizar en este punto, es que Cristo fue guiado por el Espíritu, ¿ok? Entonces, si el Señor está haciendo todo esto en su ministerio, en su vida, a través y compañía del Espíritu Santo, entonces quiero que vayamos entendiendo cuánto más no nosotros. Cristo fue guiado por el Espíritu. Después de su bautismo, Cristo dice que fue guiado por el Espíritu al desierto para enfrentar pues, lo que conocemos la tentación de Satanás. Dice Lucas 4:1, que ya lo leímos, lo repetimos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hoy es interesante porque nosotros nos gusta la libertad. Nos gusta la libertad de expresión, peleamos, luchamos, la gente se manifiesta. Queremos libertad, ¿no? Libertad de expresión. Queremos libertades en nuestro trabajo. Queremos que nos pongan horarios para después de cumplirlos y descansar. Queremos nosotros libertad en nuestra casa. Que nadie nos diga nada, hacer las cosas como a nosotros nos gustan. Queremos libertad también aún, ¿okay? Para darnos el gusto, ¿no? Libertad en gustos, en decisiones, en nuestro libre albedrío. Y queremos libertades y aún también en nuestro servicio a Dios, en la iglesia misma. Queremos libertad. Queremos libertad en la iglesia, ir cuando quieramos, cuando podamos y cuando lo sientamos y tener esa libertad. Entonces, venimos a Cristo. Y cuando llegamos a Cristo y ahora entendemos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ahora es el que guía, empezamos a tener problemas. Porque nos gusta tener libertad. Entonces, el Señor Jesucristo, por eso Él se tuvo que someter. Por eso es que entendamos cuando dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Okay. Él está dominando, Él está gobernando, Él tiene el control, Él está llenando todo mi ser, toda mi vida, okay, para ungirme para un propósito. Entonces Él es el que va a guiar, es el que va a decir. De hecho, Jesucristo dijo una ocasión, yo no hago nada por mi propia cuenta. Okay. Yo no hago nada por mi propia cuenta, yo no digo tampoco nada por mi propia cuenta, sino lo que veo que hace el Padre, eso hago. Entonces había una línea que Él llevaba, ¿no? De sujeción. Entonces ahí está el Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesús guiando. Y también, o sea, a cuántos de nosotros, pues de repente no nos gusta cuando el Espíritu Santo nos ministra. Cuando el Espíritu Santo nos conmueve, nos redarguye, brota, surge la naturaleza humana, ¿sí me entiende? Y de repente no nos gusta a dónde el Espíritu Santo nos quiere llevar. A Jesús le fue llevado el Espíritu Santo al desierto y a ser tentado. Entonces muchas veces no nos gusta a nosotros que nos lleven a los desiertos, a los momentos difíciles, a confrontar situaciones que son una tentación en todas las áreas. Tentación a dejar el ministerio, tentación a dejar la vida cristiana, tentación para no servir a Dios, tentación para no leer la Biblia, tentación para no orar. O sea, no solamente estamos hablando de tentación para caer en algún pecado en sí, ¿no? Que llamamos pecado. No, en muchas áreas. En muchas áreas podemos ser llevados a un desierto a ser tentado. La palabra tentado también se refiere a la palabra probado. Entonces, vamos a ser probados, vamos a ser tentados. Nada puede garantizar a un producto sin antes es probado. Nada. O sea, antes de que un producto salga al mercado tiene que ser probado si funciona para dar garantía. Entonces es normal. O sea, no es cosa de asustarse, ni acongojarse, ni afligirse. No decir, no, que la tentación y que la prueba, que es difícil, y como si algo extraño nos estuviera pasando. No, hay que entender que es necesario, ¿okay? Y el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dirigir.
Pero para que eso suceda hay que rendirle nuestra voluntad y que ocupe todo el espacio en nuestras vidas. Y que nos guíe, y muchas veces nos va a guiar a ser tentados, a ser probados, ¿ok? Para que también haya una garantía, ¿ok? Hay una garantía y una comprobación quiénes somos nosotros. ¿Somos genuinos o no lo somos? Entonces, es ahí donde tenemos que aprender esto. Bueno, entonces, su invariable obediencia a la dirección del Espíritu le permitió hacer siempre lo que le agrada al Padre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo permite o se sujeta a la obediencia al Espíritu, pues esto le agradó al Padre. Juan capítulo 8, verso 29, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, cuando una persona se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces va a ser una persona que siempre le agrada al Padre. Entonces, es algo, bueno, los que somos padres de familia, o también si hay una madre de familia que entienda esto, cuando un hijo es obediente, siente una satisfacción. O sea, si uno le dice al hijo, haz esto, y el padre se va, sabe bien que el hijo lo va a hacer. Y cuando regrese y lo mira cumplido, le encuentra una satisfacción. Se siente uno completo, se siente uno elogiado con la obediencia del hijo. Pero imagínate cuando los hijos no son obedientes. Es la vergüenza de un padre, es la vergüenza de una madre. Entonces, eso es algo que debemos de entender. Entonces, por eso el Espíritu Santo guía, que para nosotros ahí nos guía, a diferentes áreas, ¿no? A hacer la voluntad de Dios, nos guía a tomar decisiones, nos guía a nosotros a tener la mejor elección, y también nos guía a obedecer para agradar al Padre. Entonces, para Jesús, hacer la voluntad del Padre no constituía una opción ocasional en tiempos de decisiones cruciales. No, él estaba totalmente rendido, no era ocasionalmente. Obedecer al Espíritu Santo no es ocasionalmente. No es decir, ya obedecí ayer, ya obedecí hace rato, ya cumplí con ir a la iglesia, ya obedecí porque leí la Biblia, ya obedecí porque ayuné, ya obedecí. No, la obediencia o la guianza del Espíritu Santo no es ocasional, es siempre y constante. Es siempre y constante. Entonces, por el contrario, lo miramos en la vida de Jesús, ¿ok? La constante presencia del Padre en su vida indica que no hubo un momento en que no cumpliera su voluntad. ¿Queremos nosotros la presencia del Padre? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Quieres la presencia del Padre siempre contigo? Entonces que el Espíritu Santo guíe tu vida, guíe tus pasos. Esto es la garantía de que Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros. Bueno, quiero terminar y parar aquí, ¿ok? Ahí quiero, esperemos, espero que sea de una bendición para tu vida, que te haya ayudado, espero que te haya direccionado, que sobre todo edificado, fortalecido, y que tomemos nosotros, ¿ok?, las decisiones correctas referente al Espíritu Santo, porque ver al Espíritu Santo moviéndose en la vida de Jesús nos enseña muchas cosas. Recuerde que Él dijo, ejemplo os he dado. ¿Okay? También la carta, ¿okay?, de la palabra en el Nuevo Testamento nos habla y nos dice que ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Entonces, el mover del Espíritu Santo en la vida de Jesús es el mover del Espíritu Santo que debe de estar en nosotros. ¿Ok? Bueno, pues bendiciones y espero que así haya sido este tema y seguimos más adelante si Dios lo permite.